Bendiciones. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. A ti también que nos bendices con tu participación a través de las redes sociales, de la transmisión que hacemos. Porque la iglesia de Dios se debe de congregar siempre. Hoy damos gracias a Dios por sus vidas y porque la palabra de Dios sigue fluyendo y sigue dándose a través del canal que Dios utiliza para compartir su palabra. Recuerda que el trabajo de Dios el día de hoy es compartir su palabra. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. A la voluntad de Dios no se le va a agregar, dice la palabra, ni una sola tilde, ni un solo puntito, no se le va a agregar nada. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Simplemente está esperando que pase lo que Él dijo que va a suceder. Y una de las cosas que va a suceder es que Él nos va a utilizar a ti y a mí para compartir su palabra. Somos el canal por donde Dios comparte su palabra. Imagínate el privilegio que tenemos. Somos un instrumento en las manos del Señor. Dice la Biblia, flechas en su aljaba. Amén. Amén. Somos piedras en su zurrón, tú Leticia. ¿Sí lo has leído? Dice la Biblia que tú y yo somos piedras en el zurrón de Dios. ¿Sabes qué es el zurrón de Dios? No lo que tu mente está pensando. El zurrón es una bolsita, es donde David guardó sus piedras, las 5 piedras que sacó. En la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis. Todo lo quiere, ¿verdad? Acuérdate que eres la consentida es el consentido mío. Entonces, mi amor, ahí te habla tu oveja. Deuteronomio capítulo 4, mi muy amado DJ Pepino, así te hubieras llamado si hubieras sido DJ. Hubiera sido muy famoso, fácil de reconocer. ¿Cómo se llamaba aquel DJ? Fácil, DJ Pepino. Era sencillo. Deuteronomio capítulo 4. Miren, la palabra de Dios en estos tiempos es tan necesaria, porque cuando tú y yo ya nos dimos cuenta que nada depende de nosotros, nada es nada, que no controlamos nada, que no provocamos nada, que no hacemos nada, lo que más necesitamos es la palabra de Dios que en este tiempo nos va a dar dirección para poder salir adelante. Luego entonces, como lo hemos estado exponiendo, la predicación expositiva de la palabra de Dios es lo que hoy el pueblo necesita. A usted que nos está viendo, de nada le sirve mi opinión personal o lo que yo opino o pienso acerca de un tema. Es más, no debería de perder su tiempo conmigo si yo viniera aquí a explicarle lo que yo pienso de algo o lo que yo opino de algo. No es un espacio creado para que alguien dé su opinión. Es un espacio creado para que se exprese, se proyecte la palabra de Dios y esa palabra te sirva a ti. Porque la palabra es viva y eficaz. No importa en qué tiempo se haya escrito, es aplicable al día de hoy porque está viva. Y como está viva, provoca vida, evidentemente. Entonces, recordamos que Deuteronomio es el 5.º libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Deuteronomio significa dos, Deus y ley, es decir, o estudio o presentación de información. Deuteronomio es la repetición de lo que Dios le dio a Moisés en Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Un típico, ahí te va el resumen por si se te olvidó algo. O por si quieres entender lo que ya te dije, te lo voy a resumir, te lo voy a sintetizar, lo voy a meter en un solo libro. Por eso es Deuteronomio 2, la misma enseñanza repetida otra vez en los 4 primeros libros. El pueblo había sido rescatado de Egipto, del pecado del mundo, es decir, por eso es viva, porque el día de hoy nos sirve a nosotros. Y cuando es rescatado de Egipto y es rescatado de todas aquellas batallas que plantea la Escritura,
en donde Dios llevó a su pueblo por el desierto y a la tierra prometida para vencer a todos sus enemigos, que el día de hoy representan todos tus enemigos, todo aquello que te impide obedecer a Dios, que te tienta a no obedecer a Dios, que te llama a hacer lo que Dios te dice que no hagas, o que no quieres hacer lo que Dios te dice que sí debes de hacer. Y Moisés le habla al pueblo. Recuerda que yo te leo siempre la versión actual, lenguaje actual. Tú vas a ir leyendo la Reina Valera, pero yo te lo voy a ir parafraseando, hablando en lenguaje actual según la Biblia, de la traducción al lenguaje actual, para que tú puedas ir aplicándolo más fácil a tu vida. Vamos a estudiar la palabra como el Dios nos manda a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo es que tú te sientes con cualquier persona y hagas lo mismo a través de la predicación expositiva, exponer lo que dice Dios. No le agregues, no le pongas, no le subas, no le bajes. Lo único que necesita todas las personas es que recibamos esta información que nos da vida. Entonces Moisés habla con el pueblo y le habla del concepto más importante para nosotros que hay en la Biblia. ¿Cuál concepto es? La obediencia. Lo único que nos va a llevar en este camino de Dios y nos garantiza poder vivir esa vida eterna que ya tenemos es cumplir la palabra de Dios como se nos dio. Si tú no recibes la información, no vas a poder cumplirla. Vas a hacer tu propia versión de Biblia, de manual, de cómo debes de vivir, y te vas a terminar separando de Dios. Por eso le dijo Moisés al pueblo, ahí te va el resumen otra vez. Ahora dice la Biblia, capítulo 4 del versículo 1, y vamos a ir brincando versículos para poder darnos el tiempo porque no nos alcanza. Ahora Israel, tú eres Israel, eres parte del cuerpo de Cristo, por eso te está hablando a ti. Ahora, Paco, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñar. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor Dios de tus antepasados te da. Ojo, obedece la palabra para que puedas poseer lo que Dios te da. Quiere decir que tienes que obedecer para poder disfrutar de lo que Dios te da. ¿Vamos bien? Y dice, no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor que hoy Él te da. Sencillo. Tú viste cómo con tus propios ojos el Señor hizo en Baal Peor. Allí el Señor, tu Dios, destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Evidentemente, todas aquellas personas que viven en idolatría poniendo cualquier cosa al mismo nivel que Dios. El trabajo, la pareja, el dinero, la sexualidad, la mamá, lo que tú le quieras poner. Dice la Biblia que Dios los destruyó a todos. Y la promesa es que los va a destruir también a todos los que vivan en idolatría. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. ¿Cuál es la clave que la Biblia nos indica para seguir vivos? Evidentemente la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios le habla a tu espíritu. La palabra de Dios le está hablando a tu espíritu para que dirija tu alma. Dice bien claro y te lo repito. Evidentemente los que fueron fieles al Señor aún siguen vivos. De aquellos, Dios le está hablando a su pueblo aquí. No le está hablando a los amorreos, no le está hablando a los cananeos, no les está hablando a los otros feos, que son enemigos del pueblo de Dios y por tanto enemigos de Dios. Aquí le está hablando Israel. Empezó el versículo, el capítulo diciendo, oye Israel, y tú y yo somos Israel. Y aquí dice que seguimos vivos los que obedecemos su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, si tú no estás viviendo como Cristo te manda que debes de vivir, esa vida eterna a la que tú crees que vas a acceder por haber hecho una oración,
Pues según la palabra de Dios dice que te estás engañando. Este es el momento en donde se quebra el corazón de muchas personas. Porque muy claro, te lo repito, dice, a los que fueron fieles, esos todavía siguen vivos, todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como lo encargó el Señor mi Dios, versículo 5, para que los obedezcas. ¿Para qué son cada uno de los decretos, ordenanzas y palabras que hay en la Biblia? Para que los pongas en práctica. Claro, en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Cuál tierra? Decimos algunos. Ni casa tengo, ni le acabo de pagar. ¿Cuál tierra? ¿Rento casa? ¿Cuál tierra? Nací en Veracruz y ando acá por León. ¿Cuál tierra? Bueno, está hablando de esta tierra que domina Satanás, que dominaba Satanás, esta tierra que domina esta carne o que dominaba esta carne. Y la Biblia te dice que apenas vas a poseer, porque con la palabra de Dios tú y yo nos convertimos en alguien que a través de su gracia, de su fuerza, tenemos la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. A Adán se le dijo, domina, gobierna, pero gobiérnate a ti primero. Luego entonces, las personas que cumplen la palabra dirigen esta tierra. Y esta tierra dirigida por la palabra tiene la garantía de acceder a la vida eterna. Después dice, versículo 6, síguelos al pie de la letra. Déjame ver a cada predicador en YouTube, a ver quién interpreta la Biblia como a mí me gusta, como a mí me conviene, y a ese predicador le hago caso. No, dice, interprétala al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Esto se llama evangelismo. Con tu testimonio, te lo traduzco, al seguirlos al pie de la letra, ¿cómo se nota tu obediencia? Cuando la vives. Si tú le dices a tu hijo, limpia tu cuarto y no lo limpia, la evidencia visual te está diciendo que no te obedeció, ¿verdad? Él te puede decir, ya lo limpié, ya no robo, ya no peco, ya no mato, ya no fornico, ya no nada. Y tú se lo puedes creer. Pero cuando ves y ves su cuarto, dices, sí, igual de tirado por todas partes. Nosotros predicamos el evangelio cuando damos a conocer la sabiduría, versículo 6, y la inteligencia a las otras personas. Eso se llama testimonio. Y cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, se exclamarán, qué sabio y prudente es el pueblo de esta gran nación. Se nota que eres cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque sigues a Cristo, no porque tengas otra religión. Ya religiones hay muchas, ya no caben. Ya no necesitamos otra más. De nada te sirve salirte de una religión y venirte a meter a otra. Quédate allá donde estabas. No tiene sentido. Te inscribes en un gimnasio y nunca vas, y luego vas y te inscribes al otro, tampoco no vas. No gastes. Vamos al nutriólogo 4 o 5 veces al año. Le pagamos la consulta y no hacemos las dietas. ¿Para qué? Usa la misma dieta, de todo mundo no la vas a usar, no la vas a seguir. Vamos por la calle y hay tantas tentaciones, carnitas, tacos, garnachas, elotes, dices, Señor, ¿cómo? Dame fuerza, pero dame la mañana. Decimos en mi casa, este es el último pan del año, amén. El menudo de Fabi. Versículo 9, ojo, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. ¿Tú te acuerdas cómo eras antes de Cristo, Leti? ¿Y cómo eres hoy? Lo que eras antes de Cristo, lo que eras, tú viviste en siempre Disneylandia, tú no. Lo que eras antes de Cristo, lo que eras antes de Cristo, lo que éramos antes de Cristo, nosotros lo vimos, ¿sí o no? Dice la Biblia, asegúrate de no olvidar de lo que te sacó Dios. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. De esto me sacó Cristo. Esto hizo Dios por mí.
esto me dio el Señor, de todo esto me ha sacado. Asegúrate de comunicarlo. Versículo 13. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos. Yo quiero decirte que los 10 mandamientos no solo son 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos se dividen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos 1, 2, 3, 4 y 10 son referentes a Dios y significan el resumen de amar a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos 5, 6, 7, 8 y 9 significan amar a tu prójimo más o como a ti mismo. Pero esos 5 mandamientos y 5 que se resumen en 2 vienen explicados a profundidad en toda la Escritura. Vienen regados. Son más de 7,000, porque dan 7,000 promesas y cumplen los 7,000 mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que toda la palabra, el pacto, no debe de perderse. Jesús, como nuestro Cristo, vino y nos dejó muy claro: yo hago un pacto contigo y el pacto te lo doy por escrito. Cumple todo lo que hay aquí y yo te daré todo esto que te voy a prometer. Pero si tú no haces tu parte, no viene la de Él. Luego entonces no podemos perder el pacto, porque el pacto es la palabra de Dios y la palabra de Dios ya está escrita en nuestro corazón. Si tú y yo no la obedecemos, la perdemos. Y si la perdemos, no somos de Cristo, no somos sus discípulos. Y no podemos estar con Él eternamente. ¿Dónde se nota que una persona es salva, hijo de Dios? Otra vez. ¿Dónde me garantizo a mí mismo? Porque el único que lo sabe es el Señor. Pero ¿cómo puedo saber yo si soy una persona que, si el día de hoy el Señor me llama, voy a ir con Él? Porque todos los días nos tenemos que hacer esa pregunta. Si hoy muero, ¿voy con Cristo? Y si hago un resumen de lo que estoy haciendo actualmente, la misma palabra me lo va a responder. Pero si tú quieres una clave, te la voy a dar muy sencilla. Aquí lo dice. Si tú peleas todos los días contra el pecado que vive en ti, esa es la prueba ineludible, indudable, de que eres una persona que tiene garantizada la salvación. Olvídate que si dijiste, que no dijiste, que lo oraste, que no lo oraste, que si, no lo sé, si Calvino, si Arminio, para los que tienen una conciencia de la teoría de la que salvación se pierde y de la que no se pierde, que luego hay mucha gente que se pone a llorar porque se toma este tipo de temas, pero a final de cuentas, tú puedes saber si eres una persona con garantía de estar con el Señor, si el Señor te llama hoy, si el día de hoy te la has pasado librando una batalla contra el pecado y la has ganado, con la gracia de Dios. Durante todo el día tuviste oportunidad de desobedecer a Dios. ¿Qué hiciste? ¿Quién ganó? ¿Tu carne, Satanás, el pecado o tu obediencia para el Señor? Ahí está la clave, no te metas en más complicaciones. Todos los días estoy resistiendo y peleando con mi pecado. No quiere decir que se va a ir, no. El Señor lo deja ahí para que todos los días esté probando tu fidelidad. Por eso dice, Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales, versículo 13, escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumpliera. ¿Todos los días estás peleando contra el pecado? Todos los días puedes estar tranquilo o tranquila de que si el Señor te llama, vas con Él. Además, dice que estos 10 mandamientos fueron en ocasión para que el Señor te ordenara que tú enseñaras sus decretos y ordenanzas. Ahí está el mandato de hacer discípulos. No es solamente que tú lo cumplas, es que inspires a las personas a que lo cumplan. ¿Cómo? No a través de leerles la Biblia, a través de ver de cómo la gente ve que tú vives la Biblia. La Biblia no se platica, la Biblia se demuestra. La Biblia no se lee, la Biblia se vive. Para que ustedes
la obedezcan en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso lo tomo como un amén. Despierten, por favor. Versículo 23. Estamos estudiando la Biblia. Solamente estamos hablando de Biblia. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. ¿Cuál es ese pacto? Empezamos el capítulo leyendo: obedece todos mis decretos, mandatos y estatutos. No le agregues nada ni le quites nada. Cúmplelos al pie de la letra. Ese es el pacto. El pacto es: yo te digo qué hacer y tú lo haces. Así de sencillo. Por eso dice el versículo 23, asegúrate de no romper el pacto que el Señor tu Dios hizo contigo. No te hagas ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor tu Dios lo ha prohibido. El Señor tu Dios es fuego devorador, Él es un Dios celoso. ¿Cuáles son los ídolos? Todo aquello que pones al mismo nivel que Dios, o por encima de Dios, o antes que Dios. Todo aquello a lo que le das prioridad antes que a Dios. Es que no puedo leer, no puedo estudiar, no puedo congregarme, no puedo obedecer porque tengo mucho trabajo, porque tengo muchos problemas, porque necesito ganar más dinero, porque es primero esto que Dios, porque yo no quiero dejar esto aunque Dios me lo diga, porque yo no quiero hacer aquello. Uno de los más difíciles: honrarás a tu padre y a tu madre. Pero Señor no se lo ha ganado, no te está preguntando, te está diciendo que lo hagas. Ama a tu esposa, es que Señor tú no vives con ella, tampoco te está preguntando, te está diciendo que lo ames, que la ames. Esposa, respeta a tu esposo, es que ni el chivo da, ¿por qué lo voy a respetar? No te está diciendo que si cumple con ciertos requisitos, te está diciendo que lo hagas. Y si tú cumples el pacto, aunque no se lo merezca, aunque no se lo gane, aunque no quieras, aunque no te guste o aunque no estés de acuerdo, la Biblia dice que tu Dios te va a respaldar. Nada más. Versículo 26. Hoy pongo al cielo y la tierra como testigos ante ustedes, dice Dios. Si rompes mi pacto, si dejas de obedecer mi palabra, desaparecerás de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirás aquí poco tiempo. Traducción: entre 60 y 80 años. Vivirás poco tiempo. Y después serás destruido o destruida por completo. ¿Se necesita más explicación? ¿Se necesita ser más específico? Versículo 26. Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra que pronto perecerás totalmente y desaparecerás de la tierra hacia la cual pasas hoy el Jordán para tomar posesión de ella. No estarás en ella largos días, sino que vivirás en esta tierra 80 años, pero terminarás en el infierno separado de Dios eternamente. Si no cumple su palabra al pie de la letra. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Aquel que lleva a otra persona al camino del mal. La inmoralidad sexual en cualquiera de sus variantes. La crueldad. Alejarse de la fe. ¿Le seguimos? Es muy sencillo entender. Versículo 34, Pepe, de Deuteronomio 4. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación? Se refiere a sacarte a ti del pecado, de la esclavitud de Satanás, del pecado de tu carne, de este mundo, y traerte ahora al reino de Dios. Y además hacerte a ti suyo, con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas. ¿Cómo te va a hacer tuyo Dios? ¿Cómo va a asegurarse que tú seas de Él? Lo acaba de decir la palabra. Otra vez. Y hacerte suyo o suya con mano fuerte y poderosa, ¿por medio de qué dice? ¿Está ahí, Pepe?
Y hechos aterradores como todo lo que hizo como usted cuando estabas en Egipto. Por eso te lo traduzco a la traducción al lenguaje actual. Estamos en el versículo 34. Velo parafraseando. ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar una nación de otra nación y hacer la suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, por medio de hechos aterradores? ¿Cuántas pruebas has vivido que te han dado terror, pánico, miedo? Muchas, ¿verdad? ¿Cómo te hace Dios suyo o suya? ¿Qué te pone Dios en tu vida para que te conviertas en alguien de su propiedad? Pruebas, pruebas, tribulaciones. ¿Entendemos por qué es tan necesario vivir lo que vivimos? Porque es la única manera en que vamos a aprender a depender de Dios. Amén. Versículo 39 en delante, Pepe. Obedece a Dios, versículo 4, 39 en delante. Entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. Tu Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, te irá bien a ti y a tus hijos. ¿Quién vive las consecuencias de los aciertos o de los errores de los padres? Los hijos. Te lo repito, si obedeces todos mis mandatos y decretos que te entrego hoy, te irá bien a ti y a tus hijos. ¿Te está yendo mal? ¿Por qué crees? Porque no estás obedeciendo todos los decretos y mandatos que tu Dios te da. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Capítulo 5. Después de repasar la historia de todo el peregrinaje de Israel, dependías de Egipto, del pecado, fui por ti, te saqué con hechos impresionantes, te salvé, te rescaté, etcétera, etcétera. Dios, a través de su palabra, nos va iluminando nuestras deficiencias. Vas día a día viviendo y la palabra te dice, porque es luz a tus pies y lumbrera a tu camino. Paco, te estás equivocando en esto. Y aparece una lucecita que brinca dentro de ti y te dice qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás dejando hacer que lo tienes que corregir. Para eso, Dios nos dejó esta lámpara, se llama su palabra, para que a través de ella vayamos detectando los errores y los vayamos corrigiendo, lo que no hacemos o lo que deberíamos de hacer. Dice el capítulo 5, versículo 1. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y le dijo, escucha con atención. Ahí de seguro estás leyendo que dice, oye Israel. ¿Te acuerdas que hace poco enseñamos por qué la Biblia habla de que el oír significa obedecer? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Oír viene de un vocablo que significa obedece. En realidad, la traducción al lenguaje actual dice escucha. Por eso me gusta esta traducción, porque espiritualmente el Señor dice oye, y oye espiritualmente significa escucha. Gracias, Bella. Para ti, oír, debes de entender humanamente que significa simplemente dejar que tu oído funcione sin poner atención. ¿Cuántos de ustedes están escuchando este desesperante ventilador que está zumbe y zumbe y zumbe y zumbe? Lo estabas oyendo, pero no le estabas poniendo atención, ¿verdad? Amén. Puedes oír allá afuera, cuando pasa un carro, perfectamente, pero no le pusiste atención. ¿Cuántos carros han pasado? Pero los has oído todos. Quien oye, recibe sonido, pero no le pone atención. Quien escucha, le pone atención a eso que está enfocando. Espero en Dios que fuera de quien esté viendo su teléfono y mandando WhatsApp ahorita,
todos los demás estén escuchando la palabra de Dios, poniéndole atención a la palabra de Dios. No, yo sé, era para Leticia. Digo, perdón, era para otra persona que pudiese haber estado. Me la distraes. Moisés, dice la Biblia, reunió, es que el que está al lado es Manuel. Entonces, ¿yo qué sufro? ¿Va a llevar Manuel? Yo no. Ya sé que es su Biblia la que tiene en el teléfono. ¿Así, Leticia? Yo lo sé. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y le dijo, escucha con atención. Cuando veas, oye, en la Biblia es, hey, te estoy hablando, pon atención. Dios te está diciendo, pon atención. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que la aprendas y la obedezcas. Para que la conozcas y la obedezcas después. Vamos a ver los mandamientos de una manera rápida, pero como Dios quiere que tú los conozcas. El Señor tu Dios, versículo 2, hizo un pacto contigo en el monte Sinaí. Significa, el día que le entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu de Dios tomó posesión de ti. El Sinaí es una representación de la llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona está en el monte Sinaí, el día de hoy, la Biblia habla de que está a un nivel espiritual, a un nivel en donde ya no vive dependiendo de su carne, del pecado de Satanás, sino a un nivel en donde todos los días está peleando una batalla. La batalla contra su pecado. ¿Vamos de acuerdo? Y ya lo hablamos con anterioridad. En el monte Sinaí, cuando recibiste la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino a dominar tu vida, en ese momento el Señor no hizo ese pacto con tus antepasados, sino contigo. Nada de que el pecado de Adán que yo cargo, no. Nada de que las consecuencias de mis papás, tampoco. El día de hoy Cristo ha roto con todas las cadenas, con todas las maldiciones y las cargas que traías. Si es que tú realmente le entregaste tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo significa vivir obedeciendo su palabra. Y hasta que el Señor me dé voz, lo voy a seguir diciendo igual, porque así lo dice Él. Cuando el Señor en el monte Sinaí hizo un pacto contigo, en el monte el Señor te habló cara a cara desde medio del fuego. Cuando lees la palabra de Dios, tú te agachas o te pones de frente y estás hablando cara a cara con Dios. Eso significa hablar cara a cara con Él. Nadie ha visto ni verá el rostro de Dios, dice la Biblia. Pero sí lo ves cara a cara cuando volteas y te enfocas en su palabra. El Señor es la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Y cuando lees la palabra de Dios, el Señor te está hablando cara a cara a ti. Amén. Por eso quiero detallarlo muy profundamente. Cuando lees la palabra de Dios o el Señor te habla cara a cara, yo serví de intermediario, dice Moisés, entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Traducción, pastor, ore por mí. Traducción, pastor, ¿dónde está el versículo que dice que el zurrón de David llevaba las piedras? No, tú te tienes que acercar a esa palabra y encontrar. Nuestra labor es darte una dirección, pero la palabra la tienes que leer y hacerla tuya. Yo serví de intermediario, dice Moisés, él me habló a mí y yo te transmití su palabra. Y me dijo, versículo 6, yo soy el Señor tu Dios quien te rescató del pecado, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas ningún otro Dios. Hay personas para las que el miedo, el temor, el placer, la gula son un Dios, porque dependen de eso. Amén. Ese es un Dios. El trabajo, el dinero, la sexualidad, la pareja, un ser humano, la mamá, el papá, la abuelita, esos son otros dioses. Dice la Escritura, no te hagas, versículo 8, ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos,
en la tierra o en el mar. Biblia católica, Biblia cristiana, mormones, testigos, todo dice lo mismo. No tengas ídolos, no te hagas imágenes y les pidas nada. Dígame, hermano Aurelio. Ni te postrarás. Es que yo no me hinco, no. Cuando le haces caso, cuando Leti puso de cabeza al San Antonio para que Javi le hiciera caso, Leti estaba teniendo fe, depositó su confianza en el San Antonio que puso de cabeza. ¿Me explicó? Eso es un ídolo. Definitivamente. Oye, dijo Leti, pero ahí está, pastor, mire. Ella sabe por qué lo digo. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. No te toleraré que entregues tu corazón. Otra vez, versículo 9. No te inclines, no es físicamente, por favor. Dios es espíritu y habla al espíritu. Inclinarte es obedecerlo. Ayer yo compartía con una persona que me decía, yo veo pornografía todos los días con mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de malo? Antonio. Y si no lo haces, no puedo dormir. Para dormir depende de ver pornografía. ¿Me explico? Es un ídolo, es un dios. Hay personas que para dormir tienen que ver La Rosa de Guadalupe. Si no, no se duermen. ¿Amén? No, amén. Hay personas que necesitan de otras cosas para estar tranquilo. ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta? Ay, sí puedo, ya, estoy tranquilo. Se me bajó 100 pesos y me da un infarto. O no tengo dinero para mañana, pero he hecho las cosas bien. Yo confío en mi Dios, no en el dinero. Yo amo a la fuente de la bendición, no a la bendición. Hay personas que si no tienen dinero en una cuenta no pueden vivir. Eso es un ídolo. Y dice la Biblia, si te inclinas, si solamente tu voluntad se rinde ante esto, el Señor es tan claro que nos hace una promesa, nos la deja excesivamente clara. Si le rindes culto, yo que soy celoso, no toleraré que le entregues tu corazón. Que solamente vivas tranquilo o tranquila si las cosas físicas o emocionales de este mundo las tienes. ¿Bien? Luego, entonces, versículo siguiente. Si tú, al que no le tolero que tu corazón dependa de otros dioses, extiende o extenderé los pecados de los padres sobre los hijos, y toda la familia de los que me rechazan quedará afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Ay, Dios mío. Si tú vives dependiendo, si tu tranquilidad no depende de Dios, si tu mundo se está cayendo y Dios se te olvida, porque habemos muchos cristianos que con esta pandemia, al momento de llegar a las complicaciones, se nos olvidó el Dios en el que confiábamos. ¿Tú te imaginas lo difícil que es venir y estando bien, decirte, Javi, confía en Dios? Yo lo digo porque estoy bien. Y en el momento que me va mal, se me olvida lo que yo me paré a decirte aquí, y se me olvida mi Dios bonito y hermoso y precioso que todo me tenía y todo me daba. Y en ese momento me empiezo a preocupar, empiezo a querer hacer cosas fuera del orden de Dios porque lo quiero solucionar. Ahí se me olvidó mi Dios. ¿Tú sabes lo difícil que es hablarlo y después tener que vivirlo? Y más difícil cuando tienes una esposa que conoce la palabra de Dios, que te lo recuerda constantemente, es más complicado. Amén. ¿Qué dice Paco? No se le enseñe, pastor.
Ay, Señor, dice un amigo, no gano, pero ¿cómo me divierto? Versículo 10, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones. La maldición de Dios que hay hasta la tercera y la cuarta, para los que desobedecen. La bendición de Dios para los que obedecen caen de manera inagotable hasta para 1000 generaciones. Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Otra vez, ¿qué significa amar? Obedecer. Ay, qué bonito, chulo mi Dios, y le aviento un beso y le pongo 10 veladoras alrededor, como si Dios no tuviera quien lo iluminara, ¿verdad? Porque ya desaparecimos al San Antonio, pregúntenle a Leti. Ya, adiós San Antonio. Ya no hay veladoras en la casa, ni una. Versículo 12, perdón, 11. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos nos patinamos con este versículo toda la vida? El típico era, no jures en el nombre de Dios, te lo juro por Diosito, Gerson. Casi todos entendíamos que eso significaba, ¿sí o no? Algunos iban más allá y no maldigas el nombre de Dios. En el catecismo, bueno, escuchamos 75 versiones distintas. ¿Qué significa no hacer mal uso del nombre de Dios? El Señor no te dejará sin castigo si lo usas mal. Recuerda, el nombre de Cristo se le da a aquellos a los que Cristo adopta. Éramos hijos del diablo antes de recibir a Cristo. El día que Cristo pagó por nosotros, nos dio su nombre, el Rey nos adoptó y nos hizo príncipes y princesas. Ahora es Manuel, hijo de Dios. Ya no es un apellido terrenal, humano. Dios nos cambió el nombre. Cuando nos cambia el nombre, nos hace embajadores de Él en esta tierra. Todos somos del Salvador, amén. Somos centroamericanos. Todos somos del Salvador y nuestro apellido es Hijo de Dios. Cuando usas mal el nombre de Dios, cuando la gente te ve desobedeciendo la palabra de Dios, el Señor te dice, no te dejaré sin castigo. Wow. ¿Qué tiene que ver decir Diosito, no Diosito, te prometo en el nombre de Diosito y en el nombre de y no cumplirlo? No. Es que entiendas que tienes un nuevo nombre, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Ten cuidado. Ten cuidado de que no se te vea haciendo algo distinto a lo que dices vivir, porque estás usando mal el nombre de Dios. Y no te dejará el Señor sin castigo. Amén. Enfermedad, contienda, desintegración familiar, pobreza, cualquier consecuencia. Todo lo que tocas lo echas a perder, todo lo que intentas no sale. ¿Por qué? Porque no entiendes que representas a Dios. Que una persona que sabe que tú eres hijo o hija de Dios, no puede verte viviendo de una manera distinta. Puedes pelear todo el día con tu pecado, eso sí. Si Carlos hizo enojar a Sammy, Sammy le quiere aventar las 7 sartenes diferentes que tiene en su casa. Y agarra la sartén y dice, nomás por Cristo no te la aviento. Y tiene las ganas y tiene la fuerza y tiene muy buena puntería, mi hija también. Igual. Todo lo que le tira lo atina. Pero se aguanta y dice, no lo hago por mi Dios. Y el Carlitos le hace así como que, ¿qué pasó? ¿No llegó? Se aguantó Sammy y no lo hizo. Esa batalla con el pecado diariamente es la que Dios aprecia. Es donde Sammy dice, estoy respetando el nuevo nombre que Dios me dio. Eso significa, no usarás el nombre de Dios, hermano. Versículo siguiente, ¿cuánto tiempo me queda mi vida? Ya no me queda. Guarde el día del descanso.
Dice ahí, guardarás el día del reposo. Inicuos, pecadores, porque trabajan el sábado. Ah, caray. No. Guardar el día del reposo, al mantenerlo santo tal como lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. A ver, ahí dice, pastor, cámbiemela. 6 días trabajo y 1 descanso. Mire, para empezar, el séptimo día es el sábado y usted y yo descansamos el domingo. Así que desde ahí ya no estamos bíblicos, ¿verdad? En aquellos tiempos había una promesa de que el Salvador iba a venir, de que Cristo iba a venir. Todavía no venía. En aquellos tiempos se necesitaban rituales, ritos, procesos, sacrificios, usar calzones blancos. Siempre voy a insistir en esa parte. Que el fin de año amarillo y rojo y no sé qué. No, blancos todos. Porque el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con calzones blancos. ¿Verdad, Leti? ¿Por qué calzones blancos? Porque habla de pureza sexual. Amén. Hasta los calzones tienen significado en la Biblia. Pero el día del reposo es Cristo. Antes de Cristo se trabajaban 6 días humanamente, porque las tablas de piedra donde se dieron los mandamientos estaban afuera, no estaban adentro de ti. Cuando viene Cristo a tu vida, las tablas ya no sirven, las de afuera. Ahora Él escribe en las tablas de carne, en las tablas del corazón. Y a partir de Cristo, el séptimo día del reposo es todos los días, porque nuestro reposo todos los días es Cristo. Amén. Luego entonces, ¿ya se me acabó el tiempo en serio? Ah, ¿ya ves cómo juegas, maestra? ¿En usted? Me quedan 8 horas, 8 minutos. Ok. El día del descanso es Cristo. Dice el versículo siguiente, esto se refiere a ti, perdón, en ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Eso se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ti. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Traducción, tu familia, tu entorno, tu iglesia, todos debían descansar el séptimo día. Hoy no quiere decir que todos los días descansemos. Quiere decir que hagamos nuestra parte y descansemos en que el Señor hará la suya después. Por eso Cristo es nuestro reposo. Versículo 15, perdón. Recuerda que también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo poderoso. Por eso el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. La honra a los padres es una orden, no si se lo ganan o no. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Primer mandamiento con promesa. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que el Señor tu Dios te da? La vida eterna, que comienza en esta vida si tú empiezas a obedecer la palabra de Dios cuando te es expuesta. Dios le dijo, Jesús, el Señor, le dijo a Pedro, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Tú y yo somos Pedro todos los días. Cada que tú aprendes algo, más se te exige, porque cada vez más sabes. Versículo 17, no matarás. El Señor nos enseña en la palabra que incluye el no odiar. Para Dios, odiar y matar es lo mismo. No cometerás adulterio o no fornicarás. Físico y espiritual. Fornicar es idolatrar también. Otra vez, poner cualquier cosa al mismo nivel o por encima de Dios como prioridad. No voy porque tengo que trabajar. No obedezco, no oro, no leo, no conozco, no pongo en práctica porque tengo que hacer algo antes que me importa más a mí. 19, no robarás.
incluye no orar, no leer la Biblia, no congregarte, no diezmar, no obedecer la palabra de Dios. No es nada más dinero. Cuando tú no oras, le robas a Dios. Cuando tú no lees la palabra, le robas a Dios. Versículo 20, no mentirás. Te lo estoy diciendo rápido, debería de profundizar mucho, pero me aviento una prédica mínimo entre cada mandamiento. No mentirás, no darás falsos testimonios ni mentiras contra tu prójimo. Habla de medias verdades. Habla de no defender el honor de una persona que está siendo lastimado cuando esa persona no está y tú lo sabes. Habla de muchas cuestiones más, además de simplemente decir mentiras. Habla de no compartir el evangelio porque no estás diciéndole a las personas la verdad, la palabra de Dios. Habla de no vivir el evangelio, porque si no vives lo que predicas, estás dando falso testimonio a tu prójimo. Wow. ¿Tú creías que es nada más dile que no estoy al que está preguntando por mí allá afuera? No. Dar falso testimonio es no vivir lo que tú dices que eres. Eres un hijo de Dios, tienes el nombre de Dios, eres una hija rescatada por Cristo, tienes que vivir según lo que tú dices creer. Eso significa dar falso testimonio a tu prójimo. No codiciarás a la esposa de tu prójimo, ni codiciarás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo. La codicia, 10º mandamiento. Un solo mandamiento. A ti y a mí nos lo enseñaron como 9 y 10. ¿Por qué? Porque quitan el de las imágenes, el de no te postrarás ante esas imágenes. Y como nos faltaba un mandamiento, pues el 10º hay que hacerlo en 2. Así llenamos el hueco. Porque a ti y a mí nos lo enseñaron como 9º, no codiciarás a la esposa de tu prójimo. 10º mandamiento, no codiciarás la casa, ni la tierra, ni el buey, o las cosas ajenas. Así nos lo enseñaron, ¿verdad? La Biblia lo enseña como uno solo. Y significa no codiciar. ¿Sabes por qué Dios te manda no codiciar? Si te fijaste, los primeros 4 mandamientos, el de amarás a Dios, el de no haz la idolatría, el de respetar el nombre de Dios, el del día del reposo, esos 4, más el 10º, son para honrar y amar a Dios. ¿Por qué al no codiciar amas a Dios? Porque al no envidiar y no codiciar, no le estás haciendo un beneficio a tu prójimo. Le estás diciendo a Dios, no me estás dando lo suficiente. Te está fallando Dios. Tú que eres Dios, te estás equivocando. Yo debería de traer el carro que trae el pepino y no el pepino. El pepino no se lo ha ganado, yo sí. Yo debería de tener una casa como la de Leticia. ¿Por qué, Señor, la tiene Leticia? Le estás diciendo a Dios, te estás equivocando. Me estás fallando tú a mí, Dios. Ese mandamiento, por eso es un mandamiento que demuestra tu amor a Dios, porque tienes contentamiento. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias por lo que no tengo. Gracias porque la plenitud es sentir que lo tengo todo aunque no lo tenga todo. Sentir que no me falta nada aunque no lo tenga todo. Amén. Luego entonces, versículo 33 de Deuteronomio 5. En resumen, porque el tiempo no nos alcanza. Mantente en el camino que el Señor tu Dios te ordenó, el camino que debes de seguir. Si lo haces, mantenerse en el camino por sentido común significa obedecer, ¿verdad? Mantente en el camino que el Señor tu Dios te dio y entonces tendrás una vida larga y te irá bien en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a conocer. Obedece y te irá bien. Obedece los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios te da. Amén.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. El mensaje de hoy fue este, Pepe. Así déjamelo, please. Si yo he empezado diciéndote, anda en todo el camino que Jehová, vuestro Dios, te ha mandado, para que vivas y te vaya bien y tengas largo día en la tierra que has de poseer. Si yo te he dicho esto, tú hubieras dicho amén. Pero ya te expliqué, según Deuteronomio 4 y 5, de dónde te sacó Dios, qué ha hecho Dios por ti y qué espera Dios de ti. Resumido en 10 mandamientos, pero, por ejemplo, no matarás, ya te dije, que claramente en el Nuevo Testamento el Señor lo extiende y dice, no odiarás, porque para Dios odiar es como matar. Un mandamiento ya se extendió. Hay otro que dice, no fornicarás. Y viene Jesús y dice, no solamente es el acto físico, dice que lo anheles con tus ojos. Ah, caray, ya me lo extendió. Y si lo lees a través de toda la Escritura, cada mandamiento, el Señor lo extiende y lo extiende y lo explica y lo amplía. Por eso, si tú conoces toda la Escritura y vives toda la Escritura, tus días serán alargados y te irá bien. Esa es la profundidad de la palabra de Dios. Y no le dimos la profundidad que debemos de dar. Es simplemente un leve bosquejo de lo que tú puedes llegar a entender y a vivir si tú profundizas en la palabra de Dios. Amén. ¿Tienes sobres en tu mesa? Nuestro hermano Paco, ¿gustarías orar por los diezmos? Dale, vente. Vente. Ándale, ya cortamos la transmisión, ¿va, Pepino? ¿Tú puedes? Vente. Yo sé que puedes. He visto lo que Dios ha hecho en ti, así que solamente dale gracias a Dios por los diezmos y por lo que Él te ha dado. Concéntrate en lo que te ha dado a ti. Con eso nos vas a inspirar, ¿va? Bueno, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por esta prédica. Te damos gracias por este pastor, por la pastora, por nuestros padres. Gracias, Señor, por este día bendecido, por conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tus bendiciones son más y más buenas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas protegiendo, que sigas protegiendo el trabajo de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que los sigas abriendo el camino, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, de los que están fuera, Señor. Te pedimos por ellos que sigas bendiciendo sus trabajos, Señor. Hoy, Señor, ponemos en tus manos todo, Señor, y damos con todo gusto, Señor, lo que tú nos das. Amén. Así les va a aplaudir Dios a ustedes cuando lleguen al cielo. Igualito, con esas ganas. Puedes pasar a dejar tu diezmo si lo consideras pertinente. Quedamos despedidos. Les pedimos que sigan orando por nosotros, por toda la iglesia de Dios. Seguimos requiriendo apoyo en la clínica. Necesitamos de más manos, más oídos y más corazones que nos ayuden a compartir el evangelio. Samantha ya promete regresar los jueves a la clínica. Amén. La maestra ya promete ir a la clínica un jueves para que conozca lo que Dios está haciendo allá. Y todos los demás también están invitados. Amén. Fabi, Paco. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden que seguimos orando 7 de la mañana y 9 de la noche. Todos los días. Gracias. El Señor los bendice. Descansen.